93.3 Noticias. Estamos a pocos días de que se inicie una nueva legislatura, un nuevo periodo de sesiones en el Congreso de la República, y uno de los temas urgentes, pendientes, es la reforma electoral. Vamos a conversar, como lo anunciábamos, con el experto en temas electorales, don Fernando Tuesta Soldevilla, profesor también principal de Ciencia Política y Gobierno en la Pontificia Universidad Católica. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Bueno, un tema pendiente, pero ¿cómo estamos con el tiempo? ¿Hay tiempo? ¿Estamos a tiempo o ya no hay tiempo para hacer las grandes reformas? Poco tiempo y poca voluntad. Cuando se juntan estos dos factores, en realidad el escenario no es promisorio. Poco tiempo porque a partir de la segunda legislatura ya estamos en, digamos, una llamada precampaña, ¿no? Los congresistas, los partidos están mirando el horizonte de la elección 2016. Y allí es muy difícil que se modifiquen las normas, la regla de juego. Entonces queda solamente esta primera legislatura del año, pero ahí el tema son dos que atentan contra, digamos, un acuerdo que es el fraccionamiento de las bancadas. Vale decir, hay muchas bancadas y al interior incluso de los partidos no hay acuerdo sobre determinados puntos, lo que hace que una reforma sea, digamos, complicada. Normalmente las reformas que logran ver luz son aquellas del inicio de un periodo, ¿no? Porque los congresistas todavía tienen, digamos, una distancia sobre el próximo proceso electoral todavía amplia, ¿no? En estos casos no. Sin embargo, como tú lo has señalado en la presentación, es una reforma pendiente y necesaria. ¿Por qué es pendiente y necesaria? Pendiente porque se está discutiendo sobre esto hace mucho tiempo, ¿no? Y necesaria porque si es que no se cambian las normas, no necesariamente vamos a tener un mejor parlamento. Pero si no se cambia, no es garantía. No es garantía, no es suficiente. Pero si no se cambia, la posibilidad de que exista un parlamento igual o peor es alto. Porque no hay nada que nos indique que algo va a cambiar. Por lo menos si tú cambias alguna regla de juego, puedes crear ciertos incentivos o desincentivos para que los competidores justamente se ajusten a ellos. Y eleven la valla, ¿no? Y en muchos sentidos, ¿no? En muchos sentidos. Pero se vieron últimamente unas reformas, no sé si para usted trascendentes, de poco impacto. Una de ellas fue la de la ley seca, que parece que es así, no tiene nada de, digamos, de relevante en esos temas de reforma de fondo. Pero el tema de la prohibición, por ejemplo, a presidentes regionales y alcaldes, ¿genera esto un impacto verdadero? Bueno, este es el problema. Las reformas que han habido o los cambios que han habido, porque no todo cambio de la ley es una reforma, ¿no? Pueden haber cambios, como tú lo has señalado, que son secundarios, cambios en algunos procedimientos, en algunas limitaciones, prohibiciones, pero eso no es una reforma. Reforma es allí donde la modificación crea una suerte de nuevas reglas de juego, sobre todo en la competencia política. Y entonces lo que ha ocurrido es muy poco. Efectivamente, reducir la llamada ley seca. Claro, es una ley de fines del siglo XIX, donde las elecciones se hacían en más de un día, y en donde en provincias esto concitaba la concentración alrededor de las mesas, y la gente tomaba, no solamente provincias, pero básicamente provincias, tomaba, se emborrachaba, se tomaban los locales y había violencia. Ese es el origen de la ley seca. Eso ya no es así. Incluso en otros países no existe ley seca, ¿no? La persona que hace algún tipo de disturbio o ingresa a votar en estado tal que causa problemas, la fuerza pública lo saca, pero lo saca como en cualquier evento. No es necesario. No es necesario que sea un acto electoral, ¿no? De ninguna manera. Entonces, el esquema, el esqueleto del sistema de cambios que necesitamos no es trascendente. No hay, por ejemplo. El otro tema, la prohibición de la reelección, que todavía falta una segunda legislatura, la votación. Porque es modificación constitucional. Resulta que se cree que prohibiendo, ¿no?, la reelección vamos a dejar de lado a supuestos autoridades que han hecho un mal uso del poder. Pero, ¿cuánta es la tasa de reelección de alcaldes y autoridades regionales? Bajísima. La tasa incluso de reelección parlamentaria en el Perú
es la más baja de América Latina. Por ejemplo, de los 130 congresistas, solo 25 han sido antes congresistas. Y esto, si lo vemos hacia atrás, se repite. Cada 5 años reinventamos el Parlamento. Miren, en Estados Unidos la tasa de reelección congresal es del 93%. Tienes congresistas, digamos, que tienen años y años y años porque los reeligen. Entonces la elección que no constituye, es una realidad, pero... la reelección a nivel parlamentario sí constituye, digamos, un premio o un castigo, porque la mayoría van a la reelección. Entonces un premio o un castigo. Acá no. Acá muchos congresistas no vuelven a postular, son congresistas de un periodo. Que en los últimos años, si no te digo 5 o 10, ya en los últimos 20 años, digamos de los 90 en adelante, una crisis tremenda de la representación, lo que tú tienes son congresistas de un solo periodo, que son de olvido, que es, digamos, esa masa silenciosa que llega al Parlamento y concitando incluso para ellos hasta el mejor trabajo que han tenido en su vida. ¿No? Por entonces, todo el expuesto, ¿confía en que se apruebe en esta segunda votación de la próxima legislatura? Es que lo que pasa es que es popular. Se cree, y la gente cree, que hay mucha reelección. Entonces, podría aprobarse. Yo creo que es un poco difícil porque es reforma constitucional y ya van a haber otros temas. Además, en el debate que se inicia sobre reforma y que ha sido prometida por la Presidenta del Congreso, se va a ver de que hay otros temas pues mucho más importantes. Por ejemplo, ¿cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, el tema del voto preferencial. Eso va al corazón del sistema, ¿no? El voto preferencial, que también es popular. Sin embargo, el voto preferencial erosiona la representación en mucho. Por ejemplo, en este momento hay 20 partidos inscritos. O sea, los 20 podrían presentar una lista al Congreso. En Lima son 36. 36 por 20 listas. Entonces tú tienes ahí más miles de candidatos y cada uno, como hace su propia propaganda, se constituye casi en un partido, que imposibilita que el partido tenga, digamos, una sola orientación, una sola tipo de propaganda. Porque claro, un consultor o alguien que te apoya te dirá, ¿sabes qué? Al contrario, te tienes que diferenciar para que justamente tu número y tú... Y cada uno con su pañuelo, cada ¿no? uno con su pañuelo. Y quien aporta más, lógicamente tiene más oportunidades. Ese tema es fundamental, ¿sabes qué? Para otro tema. El tema del financiamiento y sobre todo la supervisión de los fondos que originan el pago. Porque a nivel de voto preferencial es muy difícil. Si controlar los gastos de un partido, que son 20, es difícil, tú te imaginas miles... ¿no? De candidatos que tienen cada uno su propia cuenta. Pero ¿no? sin embargo los defensores del voto preferencial afirman que esto permite dejar de lado las grandes cúpulas partidarias y generar mayor democracia porque se le da al ciudadano el poder de elegir quién va finalmente a representarnos. Si ese poder se lo dieran al ciudadano en los países de democracias estables, estaría el voto preferencial. Eso no es así. En este momento en Colombia, que imitó a Perú en el 2006, está reformando o intentando reformar para eliminar el voto preferencial. Pero lo otro, es decir, tener voto preferencial no te hace más democrático, de ninguna manera. En segundo lugar, es curioso porque muchos dirigentes de partidos hablan de la cúpula, todos señalando hacia arriba. O sea, nadie se siente parte de la cúpula. Nadie se siente dentro de... Pero acá viene el tema. Al lado de la reforma de eliminar el voto preferencial, tiene que estar asociada a otra reforma. Que las elecciones internas de los partidos, que muchos dudan y por eso hablan de cúpulas, deben ser organizadas por la OMPE. El padrón debe ser entregado y desarrollado por el RENIEC y la resolución de las controversias por el Jurado Nacional de Elecciones. Esta es una tendencia ya en algunos países. ¿Para qué? Para que los organismos electorales que tienen experiencia, que tienen, digamos, infraestructura, que tienen capacidad y que tienen legitimidad, puedan organizar estos procesos y todo miembro de un partido y los diferentes grupos se sientan que están garantizados en el ejercicio de sus derechos. Hoy día no, en casi todos los partidos los derrotados cuestionan las elecciones, ¿no? Esto podría ser además una manera de financiamiento indirecto, porque hacer elecciones para un partido cuesta.